en este programa que, como prometimos, vamos a tener la posibilidad de hablar con el doctor Claudio Marcelo Kipper. El doctor Kipper es doctor en Derecho. Siempre trato de contar a la gente que a nosotros, a los abogados, a los médicos veterinarios, y tengo entendido que también se ha hecho extensivo a los contadores, nos dicen doctores, pero que no lo somos. O sea, por ejemplo, en mi caso yo nunca hice un doctorado. Pero bueno, la persona con la que vamos a hablar es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es juez de la Cámara Nacional en lo Civil en Buenos Aires y es además titular de la Cátedra de Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en la Universidad del Sur, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Administración. O sea que digamos que es una autoridad nacional que nos va a poder desasnar un poco sobre este tema que nos tiene tan preocupados a todos, que es animales en edificio. Ya tenemos en línea al doctor Kipper, así que como ya lo hemos presentado a la audiencia, le decimos, hola doctor Kipper, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, y la verdad que es un placer y un honor tener la oportunidad de que usted nos pueda dar esta entrevista, que la gente está tan ansiosa porque nos han mandado mensajitos de todos lados para hacer un montón de preguntas, y el tema fundamental que nosotros ya hemos dicho que usted es especialista por ser un especialista en derechos reales y también en propiedad horizontal, de todo esto que tiene que ver específicamente con los animales en los edificios. Así que yo que tuve también la oportunidad de escucharlo en la apertura del primer Encuentro Nacional de Derechos sobre los Animales No Humanos en la UBA hace unos días, sé lo que usted piensa y sé todo lo que considera con respecto a esto. Pero bueno, lo dejo como para que nos vaya adentrando en el tema y después le voy a hacer un montón de preguntas que la gente ya nos ha mandado por WhatsApp, por mensajito y demás. Bueno, yo lo primero que quisiera decirles es que es verdad que soy profesor universitario, soy especialista en derechos reales, que derechos sobre las cosas, pero yo creo que antes que eso lo que más tiene que importarnos es el sentido común y el amor a los animales, porque no hace falta ser especialista para entender algunas cosas que entendemos todos los que alguna vez vivimos con algún animal, ¿no? Ahora, sí. Yendo a la pregunta concreta, que es lo que hablamos hace poco en la Facultad de Derecho, he visto que se está presentando este problema, a mi juicio lamentable, de vecinos que piden la expulsión de mascotas de los edificios. Hay dos situaciones distintas. Hay edificios en cuyo reglamento está prohibido tener mascotas y otros que en el reglamento no dice una palabra. Cuando el reglamento no dice nada, está claro para mí que no está prohibido. Hay una regla entre nosotros que lo que no está prohibido está permitido y la aplicamos acá. Y si un animal no es un peligro para los demás, no amenaza, hablando burdamente, con atacar a alguien, no hay ningún motivo para excluirlo de un edificio. Se puede complicar un poco cuando el reglamento lo prohíbe. Pero aún así, como yo dije en la facultad, creo que si algún reglamento de propiedad horizontal prohíbe tener mascotas, esa cláusula es nula. Creo que no tiene ningún valor porque hay derechos fundamentales más importantes. Creo que es un derecho humano que una persona pueda vivir acompañada de una mascota y que un reglamento interno de un edificio no puede ir en contra de derechos más importantes. Creo que hace a la dignidad de la persona si quiere o no vivir acompañada de una mascota. Y ningún vecino tiene derecho a oponerse, ni siquiera cuando lo prohíbe el reglamento. Hay casos muy excepcionales. Hemos tenido alguna vez casos de una señora que en un departamento de poca dimensión vivía con 11 perros. Tuvimos también una señora con 40 gatos. Son situaciones de excepción, pero si no, yo no estoy de acuerdo con aquellos fallos que han permitido excluir mascotas o incluso han impuesto sanciones o multas a los titulares de mascotas. Bueno, eso me parece fundamental. Usted acaba de decir algo que creo que nos servirá a todos los que eventualmente tengamos que defender a aquellas personas que
siempre digo yo, a aquellas personas que el consorcio les haga un juicio, porque hay muchas situaciones que consideran los administradores o los consorcios, y ahora le voy a hacer las preguntas específicas, que con un simple te toco la puerta y te impongo una multa y te digo que saques el animal, basta. Nosotros sabemos que eso no es así, que se necesita un juicio, claro. Pero aún en esos juicios es fundamental lo que usted acaba de decir con respecto a que es un derecho y hace parte a la dignidad y hace parte a lo que en su momento también nos comentó la doctora ahora se me González Silvano. No, bueno, estoy un poco ida. Puede pasar. Sí, suele pasar que a veces la doctora bueno, ya me va a salir, que comentó precisamente que de acuerdo al nuevo Código Civil, los animales son parte de la familia y una exclusión de un miembro de la familia, Aida Kemelmecher de Carlucci, ahora me salió. La doctora Aida Kemelmecher de Carlucci, cuando nos vino a dar la charla con respecto a la reforma del Código Civil, nos explicó que de acuerdo a este nuevo código, que es un código de casos precisamente, se analiza en cada caso la necesidad de que ese animal, por diferentes motivos, ya sea porque es parte de la familia o porque es una ayuda terapéutica para la persona que lo tiene como parte de una compañía, no podría de ninguna manera ser excluido aún en un juicio, en una consideración de juicio. Así que me parece fundamental todo esto que usted acaba de mencionar. Y acá mucha gente... ¿Hemos tenido casos alguna vez de matrimonios que se divorcian y se pelean por la tenencia o las visitas de la mascota? Ha pasado esto y es entendible, porque si bien no es lo mismo que un hijo, como usted dice, forma parte de la familia, ¿no? Sí, uno de los problemas que estamos teniendo acá, y es una de las preguntas que nos están haciendo mucho, es que se están aplicando multas como parte de las expensas, y aún se quieren cobrar dentro de las expensas, y si no se pagan las multas no permiten el pago de las expensas, precisamente por tener estos animales que ni siquiera están provocando ninguna situación controversial, no son provocadores de ruidos molestos ni nada por el estilo, ni el vecino que lo tiene, o el copropietario que lo tiene, o el inquilino que lo tiene, ni siquiera provoca ninguna incomodidad a los otros vecinos. Es por el simple hecho de tenerlos y le imponen estas multas. ¿Qué pasa con estas multas? Sí, son absolutamente ilegales. Creo que lamentablemente la persona quizás tenga que pagarla primero, pero después se inicia un juicio, va a poder recuperar el dinero, y creo que en un juicio se puede pedir hacer valer la responsabilidad del administrador que impuso esa multa, porque la multa corresponde únicamente cuando está prevista en un reglamento y cuando hay una conducta que merezca la multa. Tiene que haber una infracción a la ley y al reglamento, y tener una mascota no es ilícito, no es ninguna infracción. O sea que usted ratifica el hecho de que es absolutamente ilegal la imposición de multas, ya sea por parte de los administradores, ya sea por parte de una supuesta reunión de consorcio que determinó, porque yo le digo por casos concretos que me han tocado, que me han consultado, donde la persona ha tenido que pagar durante un determinado tiempo una multa que le ha impuesto el administrador. Cuando he hablado con el administrador me dice, no, pero a mí los vecinos en reunión de consorcio me dijeron que la aplique. Sí, para mí es ilegal y después se tendrán que hacer responsables, porque es un disgusto, eso genera un daño moral, genera tiempo, genera costas, porque para las personas que sufren estas situaciones se ven obligadas a iniciar un juicio, a contratar un abogado. La verdad es todo un dolor de cabeza injustificado totalmente. Doctor Jessica Guajardo lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta con respecto a esto. Aún así, no pueden multar los consorcios en el caso, más allá de que no prohíban tener animales en los departamentos, pero por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, quieren multar a la gente por bajar a los espacios comunes, al patio que hay en el edificio, y que los animales defequen y orinen
más allá, independientemente de que la gente sea educada y junte, ¿no?, los desechos o no los junte. Pero esto también ¿no lo podrían hacer? No, la multa, para que sea viable, tiene que estar prevista en el reglamento. Si no está prevista en el reglamento, no se puede imponer ninguna multa. El único que puede imponer multas es el juez. Y si está prevista en el reglamento, habrá que ver en cada caso si hubo una conducta que lo justifique, que tiene que ser una infracción a la ley. Alterar a los demás con ruidos molestos, como decía la doctora, o la ley prevé tener mercadería peligrosa, violar el destino del edificio, que no es nada de esto. Y en el caso de tener, como usted decía, estos casos excepcionales en donde hay, por ejemplo, 10, 12 perros en un departamento o estos 40, eso sería más por un tema de maltrato, ¿no? Incluya, sí, porque al margen de la multa, yo le insisto, la multa únicamente si el reglamento lo permite, si no, nadie puede poner multas, salvo un juez. Claro, pero esto ya sería un caso de maltrato animal, digamos, hacer la denuncia no para que saquen los animales, sino por 10 perros en un ambiente, porque los animales ladrando todo el día, haya mal olor, eso ha pasado. Sí, es independiente del maltrato que sufra el animal, sino también la incomodidad que va más allá de la normal tolerancia. Son situaciones exageradas, ¿no? Claro, o sea, además, insisto, además de lo que implica para el animal, es también lo que tiene que ver para los vecinos, que tampoco es justo porque en este equilibrio que tratamos de lograr entre todos los animales, humanos y no humanos, hay que también considerar, como también se dice, o sea, si yo tengo un perro ladrando absolutamente todo el día, que no deja dormir a nadie en el edificio, ya estamos hablando de otras clases de situaciones, porque hay una frase que es eso de la normal tolerancia, que uno tiene que tener en cuenta qué es lo que se considera normal tolerancia. Porque la normal tolerancia siempre con criterio objetivo, ¿no? Porque si alguien es quisquilloso, neurótico, no soporta ruidos, eso es subjetivo. Ahora, la normal tolerancia es lo que el común de la gente en circunstancias razonables no puede soportar. Todos podemos soportar un rato que ladre un perro, entonces... sí, como llorar un chico. También pasa, o ponen la televisión fuerte, o gritan un gol. O una fiesta que eventualmente se haga un sábado a la noche hasta una hora normal, es parte de la normal tolerancia. Es decir, y bueno, que vivir en propiedad horizontal es acostumbrarnos a eso, a convivir, a tolerar a los demás, porque al estar todos más encimados, más juntos, todos tienen que poner un poco de buena voluntad. Hay que... idea. Sí, disculpe, le quería comentar que hay que aclararle a la gente que cuando usted habla del reglamento de copropiedad, que es parte de la escritura que cuando uno compra un edificio, una propiedad horizontal, un departamento en un edificio, independientemente de que le entreguen su título de propiedad con la escritura personal, también le entregan el reglamento de copropiedad que ya estaba confeccionado cuando se hizo el edificio. Y muchas veces esos reglamentos son abusivos, porque alguien construye un edificio y él redacta el reglamento y a veces pone cláusulas que lo favorecen a él únicamente, y ya la doctrina dice, en estos casos hay abuso. Por eso hay que ver cada caso. Exactamente, como yo le decía hoy que no me acordaba, me falló la memoria en ese momento de hablar de la doctora Aida Kemelmejer de Carlucci, que habla precisamente de que esta nueva forma de ver las cosas es con el código de casos. Se le da amplio criterio al juez para que pueda analizar cada caso. Igual ya tengo una crítica al nuevo código. Para el código de Vélez de 1871, los animales son cosas. Y para el nuevo código de 2015 siguen siendo cosas. Sí. Creo que ahí habría que haber cambiado esto. Yo tuve la oportunidad. Una categoría distinta. No es lo mismo un jarrón que un perro. Tuve la oportunidad de preguntarle a la doctora Aida Kemelmejer de Carlucci por qué, y me dijo, porque no nos animamos. Esa fue la respuesta. Fue una pena, ¿no? Pero bueno.
Pero creo que tenemos una oportunidad ahora, hay una posibilidad de reforma y creo que todos los que estamos en esto vamos a tratar de por lo menos ayornarnos y estar a la altura de los códigos europeos que ya no solamente en las constituciones sino en los códigos están considerando a los animales fuera del ámbito de las cosas y como seres sensibles. Sí, sí. Incluso yo comentaba el otro día en la facultad que el código trae normas nuevas, interesantes, respecto a la investigación en seres humanos. Pone muchos límites, porque usted se acuerda que en la época del nazismo investigaban con personas, y bueno, eso no se puede hacer, hay muchos límites. Pero sin embargo, nada se ha previsto para los animales, y sabemos que se abusa a veces de los animales en los experimentos, en los laboratorios, se los maltrata mucho. Y me hubiera gustado que el código contemplara también esta situación. Bueno, creo que ahora todos los que pensamos de esta manera y tenemos esta nueva mirada, podemos tener una intervención porque fundamentalmente nosotros sí nos animamos. Y alguien como usted que tiene el peso académico, jurídico que usted tiene, creo que nos podría dar una gran ayuda para poder sustentar esto. Sí, cuenten conmigo, con mucho gusto. Eso por supuesto. Yo cuando le comentaba lo del tema de aclararle a la gente lo del reglamento de copropiedad, es porque existe lo que se llama también el reglamento de convivencia, y muchas veces se agarran del reglamento de convivencia para decir que los vecinos decidieron que no podía haber mascotas o que determinadas mascotas implicaba que, o tenerlas, implicaba el pago de estas multas de las que estábamos hablando. Usted no se refiere precisamente a esta clase de reglamentos, estos reglamentos... No, el reglamento interno o de convivencia tiene un valor mucho menor. Yo me refiero al reglamento ahora se llama de propiedad horizontal, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, porque muchas veces la gente confunde esto y dice, no, pero el reglamento lo prohíbe. No, vamos a ver si el reglamento de copropiedad, que eventualmente debería haber sido entregado cuando usted firmó la escritura, lo prohíbe. Y aún prohibiéndolo, veremos si lo podemos hacer caer como una cláusula inconstitucional. Eso digo yo, aún cuando lo prohíba, creo que hay normas fundamentales que están por encima de un reglamento y me llevan a otra conclusión, como el derecho a la dignidad que está en la Constitución Nacional. Doctor, en el caso de que alguna persona le llegue por parte del consorcio una nota diciendo que van a comenzar a multar por diferentes faltas a la convivencia, una de ellas la tenencia de animales, o que nos llegue una multa, ¿qué tendríamos que hacer? Y lamentablemente va a haber que iniciar un juicio. Si no hay manera de solucionarlo hablando, conversando, la persona va a tener que pagar esa multa y después iniciar un juicio para recuperar el dinero. O la alternativa es, si no le quieren cobrar las expensas, consignarla judicialmente, pero va a necesitar un abogado. O sea, lo ideal sería primero ir a hablar con el administrador del consorcio, explicarle y que nos muestre el reglamento de copropiedad. Sería Sí, pero aun cuando el reglamento, como dijimos, lo justifique la multa, no, es ilegal. Sí. Es ilegal, perfecto. Nos queda absolutamente claro, y yo le quería comentar, yo creo que ya se lo dije por mail, que yo tuve este año un caso donde a un inquilino le estaban cobrando desde hace más de un año una multa junto con las expensas simplemente por tener un animalito que era un animalito re chiquitito que ni ladraba, pero que la administradora le decía que el consorcio ni siquiera en el reglamento de copropiedad y ni siquiera un reglamento interno, que el consorcio en reunión había decidido cobrarle una multa. Así que le estaban cobrando esa multa. Cuando me entero, primero obviamente para no tener una victoria pírrica, porque esto era un inquilino, quise hablar con el propietario, porque a ver si resulta que yo lograba todo, pero no le renovaban el contrato al pobre muchacho. Así que el propietario y de hecho la inmobiliaria con la cual había realizado el contrato de locación, estaban totalmente a favor de que este muchacho tuviera el animal. Claro. Así que era solo un problema del administrador y del consorcio. Llamé a la administradora después de tener un entredicho bastante importante porque la señora estaba muy ofuscada
no aceptó mis consideraciones y le mandé una carta documento a la administración y al consorcio porque no le aceptaban el pago de las expensas si no era con la multa. Entonces les intimé a aceptarlas bajo percibimiento de consignarlas judicialmente, como usted dice. Y le cuento que la historia terminó con una reunión de asamblea donde renunció la administradora y ahora todo el edificio puede tener mascotas o animales en su propiedad. Así que creo que fue una gran victoria que no necesitó más que una carta documento, pero bueno, necesitó la intervención de un abogado. Sí, bueno, esperemos que prevalezca el sentido común y que se dejen de perseguir a las mascotas. Por suerte son pocos, pero la mayoría de la gente lo entiende perfectamente. Yo creo que con esta charla que vamos a subir a YouTube y que le agradecemos profundamente y que por supuesto no va a ser la última, ha sido la primera, pero esperamos contarlo varias veces en nuestro programa. Le agradezco muchísimo, doctor Kipper, y bueno, también vamos a contar con usted para esta reforma que queremos hacer del Código Civil, porque es una pena que siendo un código tan nuevo nos deje tan atrasados. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y los felicito por esta tarea tan noble que llevan adelante. Bueno, le queremos agradecer también porque gracias a usted nosotros tuvimos la cátedra libre de Derecho Animal, porque usted, siendo también titular de una materia como es la de Derechos Reales en la UNS, también nos firmó para que la pudiéramos tener en su momento, y también debemos decir que es titular de la materia de Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por todo esto, por ser realmente de avanzada en todo lo que tiene que ver con los animales no humanos y este derecho animal que viene imponiéndose como rama autónoma del derecho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Kipper. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Claudio Kipper, la verdad, una eminencia y nos ha sacado un montón de dudas, y creo que la palabra de la autoridad mayor que tiene nuestro país en propiedad horizontal, ustedes habrán visto las imágenes, es autor de varios libros al respecto, titular de la materia de derechos reales en todas las universidades importantes de nuestro país. O sea, ¿algo más? Por favor, señores administradores, si no lo escucharon, escuchen. Sí, como para poder abrir la cabeza un poquitito, ¿no? O sea, las multas son ilegales. ¿Quedó claro? Quedó clarito. Quedó clarito, o sea, porque, a ver, sinceramente, esto lo podía haber dicho yo, pero yo no soy nadie. O sea, lo acaba de decir, insisto, la autoridad académica mayor que tiene nuestro país en propiedad horizontal. No sé si lo quiero repetir de vuelta porque me parece que suena como muy reiterativo. Pero el doctor Claudio Kipper es el mayor exponente en propiedad horizontal de nuestro país, que está diciendo las multas son ilegales. Y hasta puedo, en un juicio, hasta hacer caer por inconstitucionalidad, cuando en el reglamento de copropiedad, en la escritura del reglamento de copropiedad, hay prohibición de tener animales en el edificio. Es más, hay un proyecto a nivel nacional para que estas prohibiciones dejen de existir, para que se prohíba prohibir. Así que yo creo que este tema lo vamos a seguir tratando, yo después les voy a contar alguna que otra cosita, pero me parece importantísima la entrevista que acabamos de tener porque nos aclara mucho y nos pone en una posición de decir, esto ya no tiene dudas. A todo aquel que me pregunte o que me mande un mensajito a la página del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados o a la página de La Historia Sin Fin, le voy a poner esta entrevista.